Muy buenos días a todas y todos. Nuevamente, en nombre de la iniciativa Spotlight, en particular de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la UNODC, del Fondo de Población de las Naciones Unidas, el UNFPA, y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD de México, les damos una cordial bienvenida a esta, la segunda sesión en materia de ruta crítica de atención a mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violencia en contextos de emergencia. Nuevamente, mi nombre es Gabriela Murguía y soy la coordinadora de la iniciativa Spotlight en el PNUD México. Con la sesión del día de hoy culminamos los trabajos de estas 4 sesiones temáticas para cada estado, en donde se implementa la iniciativa Spotlight, mismas que derivaron del ciclo de entrenamientos rápidos como actividades de seguimiento específico a temas que ustedes consideraron importante abordar. Para iniciar, quisiera recordarles que en unos minutos podrán encontrar en la sección del chat la liga electrónica para contestar una breve encuesta de entrada, y al final de esta sesión estaremos compartiendo con ustedes la liga de evaluación de salida. Les recordamos que es súper importante para nosotras que nos apoyen con el llenado de las mismas para poder dar continuidad a nuestros trabajos y asegurar que realmente nuestros contenidos sean eficaces para lo que ustedes generan día a día desde sus puestos. Antes de iniciar, me gustaría presentar brevemente a mis colegas que me acompañan en esta sesión. Primero que nada, a José Octavio Robledo, que es el coordinador de la iniciativa Spotlight en la UNODC. Octavio. Gracias, Gaby, y gracias a todas las compañeras que también nos acompañan como panelistas el día de hoy. Pues únicamente dar la bienvenida a las compañeras del 911 que nos acompañan, a Carolina, Claudia Elvira, Claudia García, Iliana, Jacqueline, Karina, Tania y Yadira. Sabemos que pues es un gran esfuerzo el que están haciendo el día de hoy. Sabemos lo duros que también son los turnos y la modalidad de trabajo que como pues operadoras del 911 están enfrentando, pero pues agradecemos mucho su participación en estos ciclos formativos. Esperamos que sean de mucha utilidad. Gracias. Gracias, Octavio. A Paulette Cruz, asistente del proyecto de la iniciativa Spotlight en el PNUD México. Paulette. Muchas gracias, Gaby. Bueno, pues sumarme nada más al agradecimiento que ya han expresado mis colegas. Muchas gracias por estar aquí a todas. Y pues también reiterarles la importancia que tiene para nosotras que ustedes estén aquí esta mañana acompañándonos. Muchas gracias. Gracias, Paulette. Y ahora para mí es un gusto presentar nuevamente y agradecerles también a mis colegas de Asesores para la Inversión Social, quienes han desarrollado todos los trabajos en temas de ruta crítica de atención y que, igual que la sesión del martes, estarán el día de hoy guiándonos a través de los contenidos de esta segunda sesión. Muchas gracias a ustedes por todo el trabajo, por esta guía. Muchas gracias, Paulina, Antonia y Kaori. Paulina, si quieres decir algo antes de iniciar. Sí, muchas gracias, Gaby, Paulette, Octavio. Nos da muchísimo gusto estar aquí nuevamente con ustedes y compartiendo este espacio, y pues de igual forma un agradecimiento especial a todas nuestras participantes que están aquí, porque igual sabemos que es complicado, sin embargo sí hicieron un espacio para poder generar este espacio de enseñanza-aprendizaje junto con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Paulina. Antonia. Gracias. Bien, pues me da mucho gusto volver a estar con ustedes en esta segunda sesión. Esperamos también que pues participen y que nos comenten también cada vez que puedan sus opiniones, sus dudas, y sobre todo, bueno, con la intención de que hagamos de esto un proceso participativo en donde unas aprendan de las otras y también ustedes de nosotros. Y bueno, pues comenzamos. Gracias. Gracias, Antonia. Kaori. Nada, pues muy buenos días y bienvenidas. Estamos esperando también que puedan participar y retroalimentarnos con sus experiencias. Entonces, cualquier duda, pregunta, experiencia que quieran compartir, adelante. Nosotras con mucho gusto las leemos. Gracias. Muchas gracias, Kaori. Muy bien, bueno, para no quitarles mucho tiempo, entonces damos inicio a los trabajos del día de hoy. Les cedo la palabra a mis colegas de Asesores para la Inversión Social. Gracias. Gracias, Kao. Bien, pues comenzamos con nuestra segunda sesión de esta ruta crítica de atención, ejercicio profesional y ético de operadores y operadoras de servicios de atención remota. Y bueno, como recordarán, en la sesión 1 ya hemos tocado algunos temas. Hemos empezado a ver el marco general en el que versa esta atención, y esta en específico, pues trataremos algunos otros temas, reforzaremos sobre todo la parte de la atención integral y especializada, y trataremos también cuestiones sobre criterios éticos y para la atención.
De forma concreta, nuestra agenda del día se compone de 4 partes. La primera parte es referente a nuestra apertura, que es justamente donde nos encontramos, es la presentación y la descripción de nuestros objetivos generales y particulares. Dentro de la temática de atención básica o integral, ¿qué tocaremos? Nos adentraremos en describir algunos marcos generales y también muy particulares, especiales, en materia de derechos humanos de usuarias víctimas de violencia. Pasaremos a ver el tema de la atención interseccional, así como de la atención especializada integral, y justo, ¿no?, entender las distinciones entre la interseccional y la integral. Después pasaremos a ver un poco ya más de forma concreta el tema sobre el ejercicio profesional y ético de operadores y operadoras de servicios de atención remota. Concretamente veremos recomendaciones clave para operadores y operadoras de servicios de atención y pautas aplicables a todo el personal de las instituciones que atienden violencia contra las mujeres. Y bueno, terminaremos con el cierre, que incluye nuestras reflexiones y la retroalimentación grupal, en la que esperemos también contar con su participación. Bueno, los objetivos generales de esta sesión en particular, ¿cuáles serán? Bueno, pues serán identificar los mecanismos interinstitucionales e integrales de atención y canalización a usuarias víctimas de violencia en un marco de derechos humanos, y reflexionar en torno al ejercicio profesional y ético de operadores y operadoras de servicios de atención remota que atienden a mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violencia bajo una perspectiva de género y derechos humanos. Y de forma concreta y particular, ¿qué es lo que haremos? Analizaremos la importancia del respeto de los derechos humanos de las usuarias víctimas de violencia. Otro objetivo será reconocer la importancia de una atención integral e interinstitucional para responder a las necesidades de las usuarias. Se analizará la oferta de servicios de atención especializada e integral para mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violencia en el estado de Chihuahua. También se analizarán recomendaciones clave para la promoción de una atención ética y profesional por parte de las operadoras de servicios de atención remota. Pasaremos después, y otro objetivo concreto será integrar prácticas éticas y profesionales a la atención brindada por parte de los prestadores de servicios integrales a mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violencia. Y finalmente, el objetivo será realizar un recorrido, ¿no?, concreto de los temas revisados en las 2 sesiones y dar cierre a la sesión con una reflexión grupal en torno a la atención integral e interinstitucional. Bien, comenzaremos con el marco de derechos humanos de usuarias víctimas de violencia dentro de esta atención básica o general. Y bueno, siguiendo un poco la dinámica que hemos contemplado en la sesión anterior, buscamos que se abra ahorita una ronda de participación en la que nos comenten ustedes ¿qué es para ustedes la atención básica o general? ¿Qué información es imprescindible al momento de brindar una atención básica? Y también que nos comenten de qué manera se brindan ustedes una atención básica dependiendo de las características particulares de las usuarias. Aquí nos importa mucho su perspectiva y sobre todo entendiéndolo desde el 911, que es desde donde ustedes están operando estos servicios de atención, y que nos comenten sobre todo qué entienden por atención básica, qué consideran que debería tener una atención básica o general para atender la violencia contra las mujeres. Ustedes llevan generalmente una atención de primera instancia, canalizan atención básica también. Y bueno, que nos cuenten qué criterios o qué características particulares consideran en las usuarias para brindar esta atención. También comentarles que se encuentra ya la liga de acceso a nuestro cuestionario de inicio, nuestra evaluación inicial. Se encuentra en la ventana que dice chat y independientemente de eso, las preguntas y las respuestas también las podrán colocar en donde aparecen las dos ventanitas de diálogo, que aparece una Q y una A juntas ahí. Y bueno,
volvemos a la pregunta inicial. Para ustedes, esperamos su participación, ¿qué significa la atención básica o integral? ¿Qué tendría que tener una atención básica o integral? ¿Qué información consideran imprescindible al momento de brindar una atención básica? Y sobre todo, ¿de qué manera brindan una atención básica dependiendo de las características particulares de las usuarias? Las esperamos con cualquier comentario. Un comentario que pueda hacer alguna de estas tres preguntas nos serviría mucho porque nos pone en contexto de cómo estamos entendiendo nuestra atención básica o general. Si no hay comentarios, podemos pasar a dar inicio al tema de atención básica. Bueno, pues para enmarcar este tema, empezaremos por concretar y dar un recorrido por el esquema de derechos humanos que es importante para reconocer la atención de mujeres víctimas, niñas y adolescentes víctimas de violencia. Aquí creo que llegó un comentario. Clau Elvira Nava Colomo nos comenta que la atención básica e integral debe ser atención respetuosa, tratar de recabar datos importantes para canalizar a servicios especializados. Muchísimas gracias, Clau. Sí, y de acuerdo con estos tres como características que nos mencionan, ¿no? Es una característica sobre la calidad de la atención, que tendría que ser respetuosa, empática. También nos habla de la utilidad de esta atención, ¿no? Que es recabar datos importantes. También aquí hablamos de una finalidad, que nuestra finalidad al final va a ser canalizar a servicios especializados o brindar, ¿no? La posibilidad también a las usuarias de que se les brinde algún servicio de emergencia en caso de que ellas así lo requieran. Gracias, Clau. Bien, bueno, pues entonces ahora sí pasaremos a ver qué derechos humanos son importantes para reconocer en la atención de mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia. Bien, comenzaremos con un marco, dando un poco de énfasis al marco internacional y al marco nacional. También a algo que se le denomina marco especial, que son normas concretas y que se van hacia ciertos sectores. Ustedes seguramente ya conocen gran parte de este bagaje normativo que se ha ido desarrollando y que seguramente se los han presentado tanto en algunas leyes, reglamentos, en algunos programas públicos a los que su organización se encuentra sujeta y también en algunas capacitaciones a las que hayan tenido acceso. Bueno, pues empezaremos con la CEDAW y su recomendación general número 19. Recordábamos la sesión anterior que la CEDAW es nuestra convención, nuestra Carta de Derechos de las Mujeres, nuestra convención internacional de 1979, en la que justo se engloban por primera vez y se obliga a los estados a respetar, a garantizar y a reconocer los derechos humanos de las mujeres. Específicamente, bueno, aparte de la Carta de Derechos, tenemos recomendaciones para los estados y su recomendación número 19, nuestra recomendación general número 19, versa en relación a la generación y a la obligación del Estado a generar estadísticas. ¿Estadísticas en qué? Pues bueno, en la atención a mujeres en específico, bueno, trayéndolo hacia el ámbito de la violencia, a generar de alguna forma servicios estadísticos nacionales encargados de, pues, de desglosar por sexo nuestros datos y de generar de alguna forma, pues también, ¿no? Contenidos de información ya muy amplios que nos den cuenta de nuestra atención. Entonces, desde ese lado, nuestra atención a las mujeres también tendría que contemplar, ¿no? Que estemos recopilando siempre la información, como pues obviamente mediante la identificación del riesgo que corre la víctima y también información sobre la canalización que se realiza, información sobre la atención final que se le brinda y si se puede pues el acompañamiento
o los datos que supimos de las víctimas posterior a que fueron canalizadas. Ahora, pasamos a la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José. Este en específico es una convención, es un tratado internacional, es decir, que es obligatorio para los estados firmantes. México es un estado firmante que ha ratificado esta Convención Americana de Derechos Humanos, y en lo que versa esta Convención Americana es que, bueno, pues reconoce, ¿no?, a nivel continental algunos derechos, entre ellos el derecho a la vida, el derecho a la integridad. También tenemos aquí el derecho de los hombres y de las mujeres, concretamente en el ámbito familiar, y cómo se reconoce igualdad en ese ámbito. También esta ley, bueno, este tratado internacional reconoce la igualdad de las mujeres y los hombres ante la ley, y también el derecho a la no discriminación. Ahora pasamos a nuestra Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Sobre esta también ya hemos comentado algunas cosas en nuestra sesión anterior. Esta es una convención, es un tratado también internacional, que es vinculante, es obligatorio para los estados, y este es de 1994. Es la primera convención que nos habla, nunca antes en la historia de los tratados internacionales, sobre todo estos tratados internacionales sobre las mujeres, se había utilizado el término género, porque además era un término que se fue generando desde muchos puntos, ¿no? Y bueno, esta convención, lo que, como ustedes ya sabrán, nos habla de la importancia del derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, y cómo centra también, ¿no?, el derecho a la igualdad y la no discriminación como parte de este derecho a la vida libre de violencia. Por otro lado, tenemos la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing. En este caso, tenemos dos elementos. Tenemos una declaración y una plataforma. La declaración es una declaración de principios, y nuestra plataforma es una plataforma de acción que establece que, a diferencia de los tratados y de las convenciones que aparecen anteriormente, en esta no se fijan como tal instrumentos de deber ser, es decir, que sean obligatorios de alguna forma para los estados, pero sí se definieron lineamientos que guían las políticas públicas, y que desde 1995 se han ido incorporando a los distintos órganos del Estado y a sus distintas políticas. Y aquí un punto clave fue que la Plataforma de Acción de Beijing lo que lanza es la idea de que la atención a la violencia no tendría que brindarse solamente desde un órgano, ¿no?, de que serían pues los institutos de las mujeres, sino que reconoce que tendrían que estarse involucrando un número mayor de órganos, que en general pues serían los de los 3 poderes del Estado, los distintos órganos y secretarías de los poderes ejecutivos. En este caso, bueno, pues tenemos a las secretarías de Seguridad Pública y Ciudadana. También tenemos a las fiscalías o procuradurías de justicia, tenemos a los órganos especializados en atención a la salud, las secretarías de salud locales, y a nivel federal también, los órganos de protección a la salud. Y bueno, esto abre la posibilidad, ¿no?, de ampliar el rango de atención a las mujeres y garantizar en esta medida sus derechos humanos. Tenemos después la Convención sobre Derechos del Niño. Es una convención que por primera vez pues nos habla de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Y bueno, sobre todo hace énfasis en qué, en distintos derechos de los niños, sobre todo su derecho a la supervivencia, al desarrollo, a la protección. Y dentro de sus derechos a la protección, nos hace mucho énfasis en algo, y es justo que los niños tienen derecho a vivir una vida libre de violencia, una vida libre de malos tratos, y bueno, en este sentido, nuestra atención tendría que estar considerando también estos principios, estos derechos. Y hay un punto importante aquí que seguramente ya lo hemos tocado, pero también volveremos a reafirmar posteriormente, que es el interés superior de la infancia. Y es que nuestra atención, bueno, ya reflejado en nuestra atención diaria, implica que todas las decisiones que nosotros tomemos,
la canalización que nosotros llevemos, las sugerencias que llevemos tanto a las mujeres como a las adolescentes y niñas de las que tenemos conocimiento y bueno, y apoyamos, estén basadas en este principio, ¿no? Y considerando que niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos, no son como tal y como generalmente se ubica desde la visión paternalista de atención a los niños, pues solamente dependientes, ¿no?, de los adultos, sino que ellos tienen que estar, bueno, más bien se les tiene que garantizar derechos y en la medida de lo posible, pues también las familias son sujetos de responsabilidades en este sentido. Ahora bien, la Declaración de los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos. Esta en específico, bueno, es una declaración de 1985 y en general pues nos trae distintos derechos, entre ellos el derecho de acceso a la justicia, al trato justo, el derecho al resarcimiento, a la indemnización. Y bueno, desde aquí mucho se ha generado sobre la reparación del daño, que ustedes también ya verán, o más bien han visto dentro de la Ley General de Víctimas. En específico también aquí se hace énfasis en la disponibilidad de información, sobre todo como dando un poco de claridad. Recordarán que nuestro primer punto fue la recomendación general número 19, que también hablaba sobre la importancia de la generación de información. Y esta declaración de principios de justicia para las víctimas de delito y el abuso de poder también nos hace énfasis en que se tendría que estar, ¿no?, trabajando en la capacitación de servidoras y servidores públicos que atienden a las víctimas de delitos y de abuso de poder. Y pues esto lo traemos a colación justo porque nos encontramos, ¿no?, en una capacitación que es también importante para empezar a garantizar y atender con mejor sentido a las mujeres víctimas de violencia. Bien, ahora pasamos a nuestro marco nacional y local, tocando también algunos marcos específicos sobre la atención a las mujeres víctimas de violencia. Tenemos nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y rápidamente podemos citar al menos 2 artículos. Quizá también el artículo de acceso a la justicia que está en el, bueno, podríamos mencionar 3, pero específicamente, ¿qué tenemos aquí? Tenemos nuestro artículo 1 que nos habla de reconocimiento de la igualdad y la no discriminación a las mujeres y en general a las personas por ninguna condición, por ejemplo, su sexo, su orientación sexual y su identidad de género. Y aquí también la Constitución nos habla de que están prohibidos cualquier forma de violencia y trato que degrade la integridad y la vida de las personas. Nuestro artículo 4 que nos habla de la igualdad entre mujeres y hombres, y también nos habla del derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en un entorno propicio para su desarrollo. Nuestro artículo 17 nos hablará ya del acceso a la justicia como tal. Y bueno, ahora, en un segundo punto tenemos nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, pues aquí concreta de forma específica los derechos de las víctimas, de las víctimas o los ofendidos, y en este caso, bueno, ¿de qué derechos estaremos hablando? De que la obligación de que el Ministerio Público y los órganos auxiliares del Ministerio Público proporcionen atención para el acceso a la justicia de las víctimas y los ofendidos, también a que el Ministerio Público y los auxiliares, permitan y no obstaculicen de ninguna forma estos servicios. También los derechos de la víctima a contar con información sobre sus derechos, también a que sean atendidos por una persona y sobre todo de que las víctimas pueden elegir el sexo de la persona en la medida de que ellos así lo requieran. También el derecho a recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor desde la denuncia hasta la conclusión del procedimiento penal. Esto es importante porque estamos garantizando pues, el acceso a una vida libre de violencia con una perspectiva de interculturalidad.
y bajo una dimensión de interseccionalidad. Y también este Código Nacional de Procedimientos Penales nos hace énfasis en que se tendría que, más bien se tiene que proveer protección cuando exista riesgo para la vida, para la integridad personal, y en este sentido, pues, orientar y establecer medidas precautorias de protección, medidas cautelares dentro de estas también se ubican. Bien, después tenemos nuestra Ley General de Víctimas, que de esta ya hemos, esta no la había colocado, la Ley General de Víctimas, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que esta ya hemos desglosado previamente. Es una ley que homologa nuestra Convención de Belém do Pará, digamos, la homologa a nivel nacional y le da cabida por ejemplo, distingue, ¿no?, a nuestra distinción sobre los tipos y las modalidades de violencia que ya vimos en nuestra sesión anterior. También nuestra Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que homologa nuestra Convención Internacional del Niño, y esto también aplica y hace que toda nuestra legislación local, en este sentido, pues nuestra legislación de Chihuahua, también tenga obligaciones, ¿no?, los órganos a generar regulación en la materia. Nuestra Ley General de Víctimas, que de esta ya hemos tratado algunos puntos también en la sesión anterior sobre, pues, los principios, pero en términos de derechos, pues establece el derecho a la asistencia, al resarcimiento y a la reparación del daño de las víctimas, siempre bajo los principios, una serie de principios para la atención. Por otro lado, tenemos nuestra Ley Estatal de Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Chihuahua, que pues concreta también los criterios en materia de derechos y de principios también de nuestra Ley General de Acceso, de nuestra Convención de Belém do Pará, y específicamente invoca, ¿no?, ciertas perspectivas, ciertos principios para que los actores de los distintos órganos de gobierno estatales del estado de Chihuahua se rijan y reconozcan la violencia contra las mujeres y obviamente actúen para promover su garantía. Ahora, pasamos a esta siguiente parte de nuestros marcos legales. Hacen referencia ya no a leyes, a convenciones, ya no a leyes nacionales y ya no a leyes estatales. ¿De qué se trata? Pues de un tipo de regulación que le denominamos regulación especial. ¿Y esta por qué? Porque son las normas oficiales mexicanas. Y dentro de estas normas oficiales mexicanas, generalmente, o la mayoría de las que citaremos, versan en torno sobre todo a órganos de atención específica en materia de salud. Y bueno, particularmente empezamos con nuestra NOM 046 en materia de salud, que habla sobre los criterios para la prevención y atención de violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Y esta en específico, bueno, pues, ¿qué nos trae? Esta aplica para personal de salud y justamente contribuye a que se le dé continuidad y canalización y atención digna y de calidad a los casos en los que, pues, se atiende a mujeres con lesiones o con lesiones internas o externas o con algún daño, por ejemplo, generado por una violación. Y en este caso, bueno, ¿qué se hace? Pues se les da pautas de conducta y sobre todo pues éticas también, para que los servidores públicos las atiendan siempre considerando pues la vida y la integridad de las mujeres, y sobre todo también aquí para dar canalización a quienes, pues a nuestros órganos al Ministerio Público, que son de Procuración de Justicia, y están obligados también el personal de salud a dar continuidad, acompañamiento a estos casos, no solamente pues dejarlos un poco libres, sino a establecer un vínculo que se mantenga en contacto con estas procuradurías y con la Fiscalía. Ahora, nuestra NOM 004 en materia de salud, que habla sobre el expediente clínico.
¿Y esto a dónde lo anclamos? A nuestra recomendación general de la CEDAW que ya vimos, también a nuestra declaración de principios de la atención, a la atención a víctimas, que es la de 1985, y ¿de qué hablábamos? De brindar una atención siempre y cuando estemos generando información, ¿no? Y bueno, ¿cómo está esta información? Y esta aplica específicamente en materia de salud, es decir, para personal médico, pues vamos a generar un expediente clínico que además garantice pues el secreto profesional, y esta es una, pues digamos, una garantía también para las mujeres víctimas de violencia. Es un derecho que sus datos se mantengan protegidos, pues es una obligación en consecuencia para el personal generar este expediente clínico con toda la secrecía de por medio. Ahora tenemos nuestra NOM 010 en materia de salud, que nos habla sobre la prevención y control de la infección por virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH. Y en este sentido, esta ley pues nos también aplica para el personal está pensada para el personal de salud, y lo que habla es que, bueno, cuando se tiene un caso en el que alguna víctima de violencia, sobre todo entendido como pues violencia sexual, tiene bueno, quizá, ¿no? Sabe que tiene una exposición, o más bien, en caso de alguna violación, esto aplica para todos los casos de violación sexual, pues que se les aplique a las víctimas el tratamiento posterior, ¿no? Se tienen 48 horas, 72 horas para aplicar nuestra profilaxis post-exposición, en los cuales pues estas 48, 72 horas son vitales, porque de no aplicar este es un medicamento que sirve para impedir que el virus se instale en nuestras células, y entonces por eso son vitales estas 48 horas, 72. Y ahora, tenemos nuestra norma oficial, la NOM 047, y esta hablamos en materia de salud del grupo etario de 10 a 19 años de edad. Y bueno, esto lo enfocamos porque, primero porque estamos hablando de adolescentes y de niñas, pero también porque al atender mujeres estamos, hay una gran posibilidad de que estas mujeres también estén acompañadas por niños, ¿no? Niños, niñas y adolescentes. Y bueno, de aquí lo que se busca y lo que establece esta NOM es que pues se establezcan como criterios puntuales para que las mujeres reciban una atención sin que se desestime su edad. Es decir, que sin que se crea que por tener una edad no adulta, pues no podrían recibir, por ejemplo, atención en materia de salud sexual y reproductiva, o también para la prevención y el control del VIH. En general, pues se le hace énfasis a esta edad y a la atención en esta edad, porque se asume que de no hacerlo, las consecuencias para la salud de estas mujeres también serían, pues, impactarían negativamente en el futuro. Ahora pasaremos a tocar el tema de la atención interinstitucional. ¿Dentro de qué? Dentro de nuestro marco de atención básica o general. Y empezaremos a distinguir algunos puntos. Pero antes que esto, comencemos con nuestras participaciones. Y les leo las preguntas. ¿Qué es para ustedes la atención interinstitucional? ¿Por qué consideran que es importante una atención interinstitucional? ¿Y cómo consideran que debe llevarse a cabo una atención interinstitucional? Ustedes seguramente ya habrán escuchado el término interinstitucional. Y este está muy anclado a el término intersectorialidad, sobre todo porque trabajamos en gobierno. Y en el gobierno, pues en ocasiones se ubican, ¿no?, nuestras secretarías o los temas con los que trabajamos como sectores. Tiene mucho que ver con esto de la interinstitucionalidad, pero quizá la interinstitucionalidad pues es un poquito más amplia, pero los escuchamos. Aquí, igual, para no dejar en leído este comentario que llegó de nuestra ronda de participación pasada,
Jacqueline Contreras nos comentaba que, bueno, la atención básica consiste en identificar el grado de afectación para poder intervenir de forma inmediata, ya sea mediante una contención, intervención médica. Una vez descartada una emergencia, se procede a escuchar la situación y brindarle las alternativas para que ella decida cuál es el proceso que desea iniciar. Y bueno, enmarcando esto que nos dice Jacqueline con lo que tenemos ahora sobre la atención interinstitucional, pues esta atención interinstitucional nos estaría hablando un poco ya de estas alternativas que nos comenta Jacqueline, ¿no? Que se brindan a la víctima. Y pues estas alternativas al final de los distintos procesos que se podrán iniciar, nos habla también de canalizaciones, ¿no? De la importancia que tiene que nosotros identifiquemos los órganos hacia los que se dirigirá o se podrá dirigir la víctima, que también hayamos identificado o que tengamos mapeados los servicios que brindan estos órganos. Y bueno, en general, algún comentario que nos puedan llegar a hacer. Estamos leyendo sus comentarios. ¿Qué consideran que es la atención interinstitucional? ¿O qué entienden por institucional? ¿Qué tendría que tener para que no fuera una atención sin interinstitucionalidad? Bien, Jacqueline nos comenta, muchas gracias, que se trata de la coordinación entre las diversas instituciones que tienen como objeto hacer más eficiente la atención y atender todas las necesidades que se derivan de la situación que vive la víctima de violencia. Perfecto. Creo que esta participación es muy completa porque pues nos tiene, ¿no? Primero, que se habla de coordinación, ¿sí? Tiene que haber, sin coordinación, esta atención interinstitucional pues no podría llevarse a cabo porque necesitamos estar en contacto y estar justamente en el mismo canal para brindar una atención. Ahora, nos habla de diversas instituciones. Cuando nos referimos a instituciones, pues estamos hablando de pues, las organizaciones gubernamentales que encabezan ciertas, por ejemplo, la institución de seguridad pública, la institución de salud, y al final, pues hablamos de servidores y servidoras públicas que están en estas instituciones, ¿no? Que personifican estas instituciones. El objetivo es hacer más eficiente la atención, sin duda, porque mientras más coordinación y cooperación haya, pues es más probable que con una menor cantidad de recursos y de tiempos logremos el objetivo, que es brindar la atención a estas mujeres y que se atiendan en esta medida todas las necesidades que derivan, ¿no? de esta situación de riesgo que vive. Muchas gracias, Jacqueline. ¿Alguien más que quiera comentarnos qué entiende o qué considera que es importante para la atención interinstitucional? Si no hay comentarios o hay algún otro comentario, pasamos y damos inicio a esta sección. Y bueno, ahora, de forma concreta, ¿qué entendemos por atención interinstitucional? La atención interinstitucional se refiere a la interacción, la articulación y la comunicación permanente de las instituciones durante el proceso de atención a las mujeres víctimas de violencia, a fin de garantizar una atención integral y efectiva, a la vez que potenciar las acciones y recursos en la materia para utilizarlos de modo eficiente. Y bien, ahora tenemos, ¿qué es la atención integral? La atención integral debe partir de acciones integrales. Todas las actuaciones encaminadas a la protección de mujeres en situación de violencia deben surgir de una estrategia integral que considere el conjunto de sus necesidades y las de sus hijos e hijas derivadas de la situación de violencia, como la sanitaria, aquí hablamos de una atención sanitaria, psicosocial, laboral, orientación y representación jurídica, refugio y seguridad, y atención en términos patrimoniales y económicos. Bueno, como verán, aquí tenemos una cuestión clave. Dentro de la atención interinstitucional ya identificaron, después casi como en el renglón número 6, nos dice garantizar una atención integral y efectiva. ¿Esto qué quiere decir? Y por otro lado tenemos la atención integral, que nuestra atención interinstitucional busca, ¿no? Y engloba una atención integral. Este es uno de sus objetivos. Y por otro lado, ¿a qué nos referimos concretamente con atención integral?
Bueno, ¿a qué hablamos de distintos tipos de atención? Aquí, bueno, puede ser brindado por un órgano o por ejemplo, los centros de justicia para las mujeres, lo que han buscado es que en un solo órgano se pueda brindar esta atención integral, pero también esta atención integral puede estar brindada por distintos órganos, en cuyo caso será interinstitucional. Bueno, la atención integral nos habla de distintos tipos de atenciones, que puede ser, aquí nos comentan, la sanitaria, es decir, la que es en materia de salud, la psicosocial, que generalmente pueden llevar a cabo las trabajadoras y trabajadores sociales, también la orientación y representación jurídica, que es a partir de órganos justo, ¿no?, como especializados ya en brindar esta atención, aunque de alguna manera, pues nosotras, desde nuestra atención de primer contacto, nuestra atención dentro de, o sea, nuestro marco de posibilidades, también brindamos orientación, aunque no es como tal una atención, pero sí brindamos los puntos de partida de esta atención. Bien, ahora pasamos a la atención básica o general, bueno, especialmente a la atención especializada. De esta, ahorita ya, como verán, ya habíamos hablado la sesión pasada y algunas cosas ya las hemos traído a colación, pero ahorita le daremos un poco más de énfasis. Ahora, ¿qué entendemos por atención especializada integral? ¿Y qué servicios recomiendan o consideran como especializados para la atención de mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violencia? En este caso, bueno, ¿qué servicios en términos de atención especializada e integral? Desde su perspectiva, de pronto, cuando ustedes están atendiendo a las mujeres y han identificado, ¿no?, como ciertas necesidades o ciertas dudas de las mujeres sobre a dónde acudir o cómo pueden acceder a ciertos beneficios del gobierno o de los gobiernos local, estatal, municipal. ¿Qué consideran que podría ser útil, ¿no? ¿Qué servicio tendrían que brindar o que ustedes hayan identificado que ha sido necesario, imprescindible para ellas? De nueva cuenta, bueno, escuchamos aquí y leemos más bien sus opiniones en la sección de preguntas y respuestas y pues que nos comenten al menos o que nos digan al menos unos 2 o 3 servicios que ustedes reconozcan que hayan sido importantes. Aparte de esta atención que ustedes brindan de primera instancia, esta canalización hacia otros servicios especializados para la atención integral, ¿cuál ha sido así como los servicios clave que ustedes consideren que sin esos no se podría brindar una atención integral especializada a las mujeres que atienden? Escuchamos y, bueno, leemos sus participaciones. Cualquier servicio que ustedes crean que es necesario para que estas mujeres logren, pues, justo, ¿no?, resarcir ciertos daños o acceder a ciertos beneficios que podrían contribuir a que su situación de violencia se aminore o se erradique. Esperamos un momento porque en ocasiones llegan las respuestas casi al término de la sección de participación. Entonces, igual dense tiempo para escribir. Si tienen alguna en específico, algunos servicios que ustedes consideren que sean indispensables para la atención especializada. Bien, Jacqueline nos comenta que ella identifica la atención médica, la atención psiquiátrica, la capacitación para el empleo y educativos. Y bueno, aquí tenemos algunos ya muy claves, ¿no? La atención médica, que sí es súper importante y que ya hemos visto, bueno, que hay algunas normas que rigen los servicios y la atención de calidad y basada en la dignidad y la integridad de las personas.
La atención psiquiátrica, que es una atención, bueno, de primera instancia es una atención psicológica, que también puede ser atención psiquiátrica en un momento posterior, y que nos sirve pues justamente para brindar contención y dar seguimiento y tratamiento a ciertas cuestiones y padecimientos, y también en general para la atención psicoemocional de las mujeres víctimas de violencia, sus hijos e hijas. Hablamos de capacitación para el empleo, también algunos órganos se enfocan en esto, ¿no? Porque, bueno, pues reconociendo que en ocasiones está anclada la violencia con la dependencia económica que pueden vivir las mujeres, pues justamente porque por su rol como dentro de los hogares y rol histórico que además justo no les ha impedido acceder de forma plena al mercado de trabajo. Tenemos también servicios educativos, tanto para ellas como para sus hijos en ocasiones, ¿no? También es importante. Gracias, Jacqueline. Y bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, sobre esta asesoría psicológica, que es uno de nuestros primeros y más grandes servicios especializados de atención integral, la asesoría psicológica busca ayudar e identificar y aceptar la situación de violencia. Y, coadyuvar a que las mujeres superen las consecuencias y el daño emocional ocasionado por esta. No debe confundirse con asesoría psicológica especializada. Esta con los primeros auxilios psicológicos que nosotros brindamos en nuestra atención inmediata o de primer contacto. Es decir, que la asesoría psicológica es una cosa y los primeros auxilios psicológicos son otra. Las y los psicólogos son los encargados de brindar asesoría psicológica y contención emocional. No obstante, la contención emocional también es provista por otras figuras como trabajadoras y trabajadores sociales o personal de salud. Y bueno, pues también de alguna manera el personal que atiende las llamadas de emergencia, ¿no? Aquí, para la atención en este servicio, se debe canalizar a las instancias especializadas en asesoría psicológica y brindar dicha asesoría, y bueno, tales como centros de salud o los centros de justicia para mujeres que también tienen este servicio ya. Es importante verificar que gracias, que el centro de salud cuente con este servicio, y es muy importante porque no solamente debemos suponerlo, sino asegurarnos que estos servicios se estén prestando, porque pues en este caso tendríamos que dirigir a esta persona y evitar que esta persona tenga que volver a llamar a pedir asesoría sobre este servicio. Ahora, tenemos otro servicio de atención especializada, que esta en específico es nuestra asesoría legal. Y esta tiene como objetivo ofrecer a la usuaria orientación jurídica en relación a procedimientos legales a los que pueda acceder para atender la situación de violencia que vive ella y sus hijos. Es importante que la o el abogado que aclare todas las dudas sobre las implicaciones jurídicas de los procesos legales posibles. Los servicios pueden ser, por ejemplo, en términos de patria potestad, guardia y custodia, pensiones alimenticias, denuncias o solicitudes de órdenes de protección, entre otros. Y bueno, en caso de que una usuaria decida emprender acciones legales, es importante mencionarle cuáles son las instancias encargadas y que puede acceder al acompañamiento legal en la materia. Por último, la o el operador deberá recordar que el Ministerio Público es el encargado de emitir las medidas de protección pertinentes. Al final, lo que haremos desde nuestra atención de primera instancia, sobre todo en las llamadas de emergencia o la atención pues presencial también de personas que lleguen con nosotros, es que pues tener ubicadas nuestros órganos que brindan esta atención y asesoría legal especializada, englobar de alguna forma y quiénes y en qué medida podrán, ¿no? Como las facultades que tienen los distintos órganos y los límites y alcances que tendrán para esta asesoría legal y la atención a las denuncias. Ahora, la atención médica. La atención médica se refiere a aquellos servicios de salud que requiera la usuaria de manera independiente de la atención médica de urgencia. Es prioritaria la atención a mujeres víctimas de violencia sexual,
y también aquellas que tengan riesgo de contagio de infecciones de transmisión sexual y en este caso pues, concretamente del virus de inmunodeficiencia humana VIH. Es importante identificar si la víctima tiene seguro social o no y en su caso referirla a servicios de salud públicos locales. Asimismo, por la situación de emergencia relacionada con el COVID-19, puede darse el caso de que las usuarias no quieran asistir como tal a los servicios médicos. En estos casos, pues las y los operadores debemos comunicar la importancia de la atención médica en un nivel preventivo para evitar y atender a tiempo el desarrollo de enfermedades posteriores o complicaciones justo, ¿no? Por el COVID-19. Ahora, veamos aquí, ya hemos visto algunos, hemos visto qué es la atención integral especializada, pero ahora pasaremos a ver algunos de estos servicios y órganos a los que podemos vincular a las mujeres a las que atendemos. Algunos de ustedes pues seguramente ya los conocen y bueno, solamente para remarcar que estos a nivel estatal y algunos de estos a nivel estatal tienen sedes en los municipios, en este caso Juárez y Chihuahua. Y bueno, los centros de atención a la violencia contra las mujeres, mejor conocidos como CAVIM. Tenemos los que tocaremos aquí serán los CAVIM, el CAVIM de Juárez y el CAVIM de Chihuahua a nivel municipal. Y bueno, estos centros atienden de manera anónima y gratuita a las mujeres víctimas de violencia, mayores de edad que sean víctimas de violencia y bueno, también brindando servicios de trabajo social, de psicología, asesoría jurídica y acompañamiento en los procesos. Aquí vemos que entonces se están brindando servicios psicosociales, psicológicos, jurídicos y también de acompañamiento durante los procesos de denuncia. Su horario de atención es de lunes a viernes, de 9 a 7:30 p.m. Y bueno, aquí están las direcciones de Juárez y Chihuahua. En ambas sedes se ubica uno de estos CAVIMs. ¿Me puedes pasar a la siguiente? Gracias, Cao. Ahora, dentro de la Fiscalía Especializada de la Mujer, que pertenece a la Fiscalía General de Justicia del Estado, tenemos, este órgano que su labor es investigar y perseguir delitos relacionados con hechos de violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas. Cuentan con unidades de investigación que atienden casos de violencia familiar, también atienden delitos que atentan contra la obligación alimentaria, es decir, como las pensiones alimentarias, delitos de carácter sexual, reportes de ausencia de mujeres y niñas no vinculadas a delincuencia organizada, es decir, reportes por desapariciones, también reportes de trata de personas y atención e investigación a los feminicidios. Este es importante porque será nuestro siguiente paso en caso de que la víctima de violencia a la que atendemos desee continuar con un proceso de denuncia, ¿no? Un proceso legal que implica, bueno, que el órgano especializado, que esté en este caso la Fiscalía General de Justicia, desde la Fiscalía Especial de la Mujer, la reciba y la atienda brindándole esta gama de servicios que acabamos de comentar. Y bueno, gracias. Ahora, pasamos a los centros de justicia para las mujeres. Los centros de justicia para las mujeres, también llamados CEJUM, tenemos uno en Chihuahua y otro en Ciudad Juárez. Y estos brindan atención integral con enfoque de género y derechos humanos. Y dentro de estos mismos centros, ¿qué se hace? Bueno, se hacen gestiones y canalizaciones y asesorías de trabajo social, se brindan servicios psicosociales, también se brindan terapias psicológicas individuales y o grupales para mujeres adultas, adolescentes, niñas y niños. Entonces vemos aquí también un componente de servicios psicológicos, terapias alternativas de distintos tipos, atención médica según la norma que acabamos de comentar, que es la de violencia sexual familiar y contra las mujeres, bueno, siguiendo esta norma. También se brinda asesoría y trámite jurídico vía familiar, es decir, de derecho familiar, y capacitaciones y talleres grupales, pláticas de derechos de las mujeres. Entonces aquí estos centros de justicia para las mujeres, vemos atención psicológica, atención jurídica, también atención médica y capacitación y orientación.
¿En qué? Pues en materia de derechos humanos de las mujeres y algunos otros temas específicos que se van desarrollando sobre la marcha, ¿no? Y bueno, aquí también tenemos nuestro CEJUM en Chihuahua, que tiene sede en la Colonia Popular, y el CEJUM de Juárez, que está en Santa Rosa. Ahora, a nivel municipal, ya municipal, tenemos el Instituto de las Mujeres Municipal de las Mujeres de Chihuahua. En él se brinda atención y servicios que buscan salvaguardar los derechos de las mujeres y mejorar la calidad de vida. En este caso, trabajo social, servicios psicosociales, atención psicológica, atención jurídica, y algo importante es que este instituto también tiene el enlace indígena, que lo que busca es dar también canalización a las mujeres, niñas y adolescentes pertenecientes a grupos indígenas y que no hablan español. Entonces también este es un órgano clave si queremos justo canalizar o dar que estas mujeres puedan disponer o saber de más información, pues ya con esta perspectiva indígena y con la disponibilidad de servicios de traducción. Ahora, al tratarse de un instituto municipal, ya se encuentra anclado, ¿no?, a la estructura del ayuntamiento y se ubica dentro del municipio de Chihuahua. Y tenemos aquí el Instituto de las Mujeres de Ciudad Juárez. En este también se brindan atención en trabajo social, atención psicológica, atención jurídica, y también tenemos nuestro enlace indígena. Y aquí tenemos dos sedes, que tenemos la sede de Rivieras y la sede del centro. Entonces, bueno, también están a su disposición y esto se les hará llegar a ustedes los distintos enlaces para para la canalización de las víctimas de violencia a las que se atienden. Y ahora, y no menos importante, pasaremos a, creemos que es importante, y en relación también a lo que mencionábamos la sesión pasada bajo el principio de complementariedad de la atención, es que, bueno, también es importante que ampliemos, ¿no?, nuestros servicios, no solamente contemos con la canalización hacia los órganos de gobierno local, estatales y municipales, sino también, aquí tenemos esta instancia que es Sin Violencia AC, es una organización de la sociedad civil perteneciente a la Red Nacional de Refugios, y también dentro de esta se brindan servicios a las mujeres en el centro de atención. ¿Qué servicios? Pues atención psicológica, asesoría legal, médica, de trabajo social y educativa, mediante pues un programa que desde este órgano llevan a cabo. Y este órgano, esta AC, también está en colaboración, o sea, más bien se la tiene mapeada desde el Instituto Chihuahuense de las Mujeres. Entonces también se mantienen en contacto y comunicación, pero también desde nuestra atención también es posible vincularla en caso de que pues, se requiera alguna atención fuera de los horarios, ¿no?, de atención de los órganos gubernamentales. Bien. Bueno, pues hasta aquí hemos tocado ya estos puntos, y ahora Paulina nos hablará sobre las recomendaciones clave para operadores de servicios de atención remota dentro de este marco temático que es el ejercicio profesional y ético de operadoras de servicios de atención remota. Adelante, Pau. Gracias. Gracias, Pau. Muchísimas gracias, Tony. Pues bueno, es muy importante toda esta información que previamente Tony nos ha estado compartiendo, que hemos estado platicando a lo largo de esta segunda sesión, que hemos estado estando aquí todas juntas, porque si bien tenemos estos niveles, estos marcos normativos que son muy importantes y que van enmarcando poco a poco cuál es nuestro actuar profesional, y después cuáles son esas instancias a las que podemos canalizar para poder asegurarnos de que estos marcos normativos se hagan efectivos, se hagan reales, pues finalmente también es muy importante ver cómo es nuestro actuar
ético, nuestro actuar profesional en nuestra cotidianidad para poder contribuir a que no solamente esos marcos normativos se hagan reales, sino también que las usuarias que estamos atendiendo pues puedan tener una atención enmarcada en derechos humanos y también pues con una debida perspectiva de género. Entonces vamos a recordar algunos puntos que son muy importantes y que nos van a ayudar a realizar nuestro ejercicio profesional de una manera más puntual. Entonces, en ese sentido, igual, siguiendo un poco la práctica que hemos estado estableciendo en tanto nuestra primera sesión como en esta parte que Tony ya nos compartió, nos gustaría muchísimo contar con su participación para que podamos platicar, analizar entre todas qué implica una atención ética y profesional en operadores y operadoras de servicios de atención remoto, por qué es importante. Y en este contexto de emergencia sanitaria derivada del COVID, ¿cuáles han sido esos puntos clave que ustedes han encontrado en su práctica, los cuales son cruciales para la atención de primer contacto a mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violencia? Pues de igual forma, como Tony nos había compartido, lo pueden apuntar en el chat para que podamos darle lectura a sus experiencias, a sus opiniones y que entre todas, pues, estos puntos que nosotras traemos y que hemos identificado, pues se vayan retroalimentando para fortalecer aún más estas, digamos, de una u otra forma, buenas prácticas que ustedes han estado haciendo y pues esto pueda ser compartido a las demás y los demás operadores de servicios. Entonces, igual damos unos segunditos para poder leer sus comentarios, sus experiencias. Igual cualquier cosa que nos puedan compartir y pues de manera muy, muy particular en esta parte del contexto de emergencia sanitaria, porque pues como ustedes saben y seguramente lo estuvieron viendo a lo largo de su experiencia, a lo largo de estos meses, pues estas instancias que nos estuvo compartiendo Tony, que ya están instaladas en sus territorios, en sus estados, pues tuvieron que también modificar estos horarios de atención y también las personas que se encontraban en estos centros para poder también pues resguardarse. Sin embargo, esto requirió un cambio de acciones, un cambio de los protocolos que ya se encuentran establecidos, que tuvieron un impacto en la atención que se les brindaba a las mujeres, adolescentes y niñas, ¿no? Por ejemplo, los centros de justicia que Tony nos estaba platicando, tienen el decreto de funcionar 24 horas los 365 días del año. Sin embargo, a partir de este cambio que surgió de la emergencia sanitaria, pues cambiaron sus horarios, alguno de ellos, y también hubo estas adecuaciones en torno a los servicios que estaban ofreciendo, porque si bien generalmente tienen unos servicios, una oferta de servicios que tratan de responder a que la atención sea de manera integral, pues en esta ocasión se tuvo que reducir para poder responder de manera efectiva a esta sana distancia que estableció el gobierno. Sin embargo, pues esto fue muy importante que se reconociera para que las y los operadores también pudieran identificar cuáles otros centros sí estaban disponibles, qué otras instancias estaban disponibles para la correcta canalización de las usuarias que estaban siendo víctimas de violencia de género y bueno, que actualmente también se encuentran viviendo este tipo de experiencias. Bien, bueno, igual si quieren ir poniendo sus comentarios, los vamos a ir leyendo conforme vayan llegando. Entonces vamos a pasar a reflexionar en torno a algunos puntos que son muy importantes que consideremos y que contribuyen mucho en la medida en que los tengamos en cuenta a que nuestro actuar sea muy bien llevado bajo los altos estándares internacionales de protección a los derechos humanos. Aquí es importante que recordemos que la violencia contra las mujeres se desarrolla mayoritariamente al interior de los hogares y con personas cercanas a ellas, por lo que el aislamiento les colocó en un alto riesgo de vivir violencia de género. Es por esa razón que pues muchas llamadas empezaron a aumentar, que hubo un alto índice de estas expresiones de violencia y que pues la necesidad también de que ustedes pudieran contar con elementos que les ayudaran a
hacer esta atención y esta canalización. También, bueno, es importante que identifiquemos, que reconozcamos que las medidas de aislamiento aumentaron los niveles de ansiedad, de preocupación, de frustración, de angustia, de estrés, y que todos estos elementos son elementos muy importantes, clave para detonar ambientes violentos, independientemente de cuál sea el género. También durante este periodo de aislamiento, muchas mujeres, adolescentes y niñas no pueden salir a pedir ayuda, ¿no? De manera particular. Y bueno, en la mayoría de los casos dependen económicamente de la persona que les agrede. Ese también es un punto muy importante porque contar con recursos económicos es un elemento muy clave para poder afrontar estas experiencias de violencia. Y también por ello es importante que se mantenga esta recomendación de que las mujeres, las adolescentes y las niñas no descuiden sus redes de apoyo, porque en la medida que estén interconectadas con esos familiares, amigos, compañeros y demás personas, pues pueden brindarles elementos que pues al interior de sus hogares no están contando con ellos. Y también es importante que reflexionemos e identifiquemos en torno a que las niñas y las adolescentes se encuentran al cuidado de varios integrantes de la familia. Generalmente, pues son las mujeres las que asumimos un rol de cuidados. Sin embargo, pues al estar dentro de un confinamiento al hogar, pues también toman relevancia los cuidados que puedan ofrecer sus padres, sus tíos, los abuelos, las abuelas, y que pues todos estos tipos estas personas pueden ejercer diferentes violencias en contra y hacia las niñas y los adolescentes. Es razón también por la que en este periodo de manera particular se dispararon muchísimo las denuncias en relación al abuso sexual infantil y bueno, también hacia las adolescentes, ¿no? Porque pues estaban, como lo decía uno de estos puntos que ya platicamos, las personas agresoras se encuentran en un mismo espacio y esto también provoca que pues las violencias se puedan ejercer y reproducir. También es importante que reconozcamos, identifiquemos que la vulnerabilidad de las mujeres, adolescentes y niñas aumenta exponencialmente, pues se encuentran en control del agresor y en ocasiones recurren a actitudes de sumisión como mecanismos de defensa. Aquí este es algo muy importante porque generalmente estos actos que implementan las personas víctimas de violencia para su defensa, pues son vistos como cuestiones de que pues que lo estás aceptando, tú no haces nada, no estás afrontando lo que te está pasando y cuesta pues mucho trabajo poder desplegar actuaciones para que ellas vuelvan a un estado de seguridad. Entonces, este tipo de actitudes pues las utilizan, como lo decimos, como mecanismos de defensa, mientras pueden implementar o desplegar otro tipo de cuestiones que les ayuden a procurar su seguridad y su supervivencia. También es importante que identifiquemos que los agresores, las personas agresoras, actúan con mayor impunidad y mayor control sobre las mujeres, adolescentes y las niñas a quienes agreden y o violentan. ¿Por qué? Porque no están en su espacio privado. Y bueno, históricamente se ha reconocido mucho que el ámbito privado, pues no, las personas externas no pueden opinar, no pueden actuar y demás. Eso también por ello es que algunos grupos y también históricamente en el estudio y la atención de la violencia contra las mujeres, pues también se habla mucho de que dentro de los espacios privados también es importante que el Estado tome acciones porque finalmente dentro de los hogares, de las casas, es un reflejo de lo que estamos entendiendo como violencia, como buenas prácticas, como roles, como estereotipos de género que reproducen también la violencia contra las mujeres, la sustentan y es por ello que lo que está de manera transversal en nuestro sistema, en nuestra cultura, pues se reproduce al interior de los hogares. Sin embargo, pues como al ser un espacio privado, en donde pues es la casa, es el hogar y no hay quien diga, oye, eso está bien, eso no está mal, no puedes hacer eso, no puedes ejercer ese tipo de violencias contra tus familiares y demás. Entonces, por eso pues los agresores actúan, hay muchísima mayor impunidad y también pues a raíz de la pandemia que se generó y que no podían salir, había muy pocos canales para que las mujeres, las adolescentes y las niñas pudieran
hacer sus denuncias o solicitar apoyo, pues hubo mayores índices de impunidad. Es algo muy importante que debemos de reconocer. También es importante que identifiquemos, no minimizar cualquier tipo de violencia. Lo que estábamos platicando en la sesión pasada, que existen diferentes tipos de violencia, la física, la sexual, la patrimonial, la económica, la psicoemocional. Todas ellas, no es que una esté sobre otra, ellas tienen sus diferentes expresiones y sus diferentes efectos. Y finalmente tienen un mismo efecto, que es pues poner en riesgo la integridad, la salud, tanto la mental, la física, de las víctimas. Entonces, no es más importante si una mujer está siendo golpeada o si está siendo desvalorizada. Tiene el mismo nivel de importancia y a ambas hay que darles muchísima atención. Y ello también es importante que lo identifiquemos en el momento para poder canalizar, identificar cuáles van a ser esas acciones de atención, ya sea especializada o atención general, para ver, dependiendo de sus necesidades, a dónde las podemos pues dirigir, canalizar, para que puedan tener una atención independientemente de cuál sea el tipo de violencia que ellas estén viviendo. Bueno, también es importante que no critiquemos ni hagamos juicios de valor cuando una niña, adolescente o mujer cuenta que vive violencia o que siente miedo de alguna relación, porque es importante que le demos el lugar de lo que ella está viviendo, de lo que está sintiendo, cómo lo está afrontando, porque finalmente son cuestiones bastante difíciles, bastante complicadas, y que no es algo que se dispare de un día para otro, sino que son violaciones que se hacen sistemáticamente, son actos sistemáticos que las mujeres, las adolescentes y las niñas viven día con día, semana con semana, mes con mes, y pues que van teniendo un efecto bastante importante en sus ámbitos psicosociales, a nivel individual, a nivel comunitario, en sus familias, pero que también el hecho de estar viviendo violencias pues tiene un impacto en aquellos otros ámbitos en los que se va desenvolviendo, es decir, tiene muchos impactos, muchos efectos de manera colateral. Entonces, es importante que no se hagan estos juicios de valor, porque además cada quien es una persona independiente, individual, y pues no todos tenemos los mismos recursos emocionales, psicológicos para poder hacer frente a esto. Y bueno, en todos los casos, independientemente de cuál sea el caso, las características de estas personas y de las experiencias que esté viviendo, es importante que recordemos que ellas son las últimas que van a decidir sobre las opciones que ustedes como operadoras y operadores les están ofreciendo. Podemos estar identificando, ustedes bajo toda la experiencia, la expertise que tienen, que estas usuarias necesitan quizás una atención psicológica, o que es muy probable, es muy recomendable que tengan una atención especializada jurídica, en donde ya se hable quizás de estar levantando una denuncia o algún medio de protección para ellas y sus hijos. Pero finalmente, si las usuarias deciden no hacerlo, pues es su opción. Ella sabrá también por qué, cuáles son las razones por qué está tomando las opciones que está tomando, y quizás también no se encuentra todavía totalmente lista para poder llevar a cabo esa opción, que es quizás la más prudente. Entonces, en ese sentido, hay que darles tiempo, hay que darles espacio, hay que darles mucho respeto como usuarias, y siempre bajo los derechos humanos, y también recordando que nosotros debemos de actuar con debida diligencia y no revictimizando a estas usuarias. Y bueno, finalmente, cuando ellas ya se encuentren listas de tomar las decisiones que mejor les convengan, pues lo harán. Lo importante aquí es que nosotras les compartamos cuáles son esas opciones, cuáles son sus derechos humanos, que el Estado es el principal garante de ofrecerles y de garantizarles sus derechos humanos a través de una atención especializada, a través de una atención integral, y que toda esa oferta de servicios está ahí para cuando ellas requieran tomarlos y llevar a cabo estas acciones independientemente de cuál sea. Entonces, bueno, tomando en cuenta todos estos puntos que son importantes y que nos ayudan mucho a tener un ejercicio profesional ético,
vamos a estar revisando ahorita cuáles son esas pautas aplicables a todo el personal de las instituciones de gobierno que prestan servicios de atención a víctimas de violencia de género, independientemente de cuál sea su puesto, ¿no? Si están en un centro de justicia para las mujeres, o si están en una fiscalía o un ministerio público, o ustedes que en su caso pues atienden directamente a través de llamadas telefónicas, el 911, pues a estas usuarias, independientemente. Entonces, de igual forma, les agradecemos mucho, les solicitamos mucho su participación para que podamos seguir construyendo de manera conjunta esto. Y pues, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué puntos clave consideran que son imprescindibles para una persona que brinda atención remota a mujeres, adolescentes y niñas que viven violencia? Y en ese sentido también, pues, ¿qué recomendaciones ustedes podrían darles a sus compañeras y compañeros para que esta atención que se les está brindando se fortalezca aún más y pues que esto sea algo que podamos construir de manera conjunta? Entonces, bueno, igual tienen el chat para poder compartir con nosotras sus experiencias, sus comentarios, también sus inquietudes, si es que tienen alguna duda que aún no haya sido resuelta, tanto en estas sesiones que hemos tenido como en los ciclos de entrenamiento rápidos. También estamos aquí para poder tratar de ayudarles a resolverla. Entonces, ¿cuáles son esos puntos clave que ustedes consideran imprescindibles para brindar una atención correcta, una atención ética? Que bueno, que también estos están muy relacionados con estos puntos que acabamos de platicar, de retomar a manera general y que se van haciendo más tangibles, de manera más concreta en nuestro ejercicio profesional diario. Y bueno, que también están muy relacionados con la primera sesión en la que estuvimos platicando y en todos estos elementos que también nos estaba compartiendo Tony al inicio de esta sesión. Y quizás también valdría la pena la reflexión, que reflexionemos en torno a qué pasa si nosotros no llevamos a cabo estos puntos clave importantes para que nuestro ejercicio pues sea el correcto. Bien, damos unos segunditos más en caso de que alguien se anime a participar. Bien, de igual forma como lo hemos estado haciendo en otras, con otras preguntitas, saben que el chat está abierto para que podamos recibir sus comentarios y que esto pues a final de cuentas también es muy importante porque ustedes son las personas que tienen el conocimiento, son la fuente a partir de la cual nosotros podemos seguir aprendiendo, seguir sistematizando todas estas experiencias para generar productos que les ayuden pues a las personas que quizás no están aquí presentes, que no pudieron estar, para también futuros ejercicios y que esto se quede algo como estándares mínimos que ustedes han estado implementando en estas temporadas para poder hacer frente no solamente a la pandemia de COVID, sino también a la problemática de la violencia contra las mujeres, que pues tiene muchísimo tiempo de existir y que pareciera ser que
que se sigue reproduciendo bastante. Bien, por aquí, muchísimas gracias, Jacqueline, por tu participación. Ella nos comenta que se debe tener la información necesaria sobre acciones inmediatas, como generar un plan de seguridad, o aquella que pueda acercarlas a que les brinden medidas de protección. Debe contar con perspectiva de género, tomar en cuenta toda la situación, ya que muchas veces las mujeres no desean acceder, por ejemplo, a un refugio, pero hay que buscar más alternativas para poder apoyarlas, contar con mucha información de los servicios que existen. Sí, esta parte que Jacqueline nos comparte y nos comenta en relación a la parte de los refugios. La verdad es que sí es una decisión bastante complicada, bastante difícil salir de casa porque el hogar se supone pues que es el lugar más seguro, ¿no? Por eso es que ahora en esta contingencia se nos recomendó muchísimo y fueron las acciones preventivas para poder salvaguardar nuestra salud. Entonces, al momento de estar viviendo experiencias de violencia con personas que son sumamente cercanas a una, pues genera muchos choques, mucha contradicción y que eso también tiene un impacto, afectaciones importantes en la salud psicosocial de las usuarias y más también dependiendo de pues cuáles son sus otras identidades, sus otros elementos que son muy importantes, como si es una niña, si es una joven que está como pasando por la adolescencia, por la pubertad, o si también es una mujer de la tercera edad que toda su vida ha vivido en el mismo espacio, en el mismo lugar, y el hecho de salir de casa para ir a resguardarse en otro lugar con personas pues, que realmente no conoce, pues sí es algo sumamente difícil. Entonces también por eso creo que es muy importante que se reconozca la valentía de las mujeres que son sobrevivientes de esta violencia porque pues es una situación bastante complicada. Y esto que nos comenta Jacqueline, si bien existen refugios que dan algunas organizaciones de la sociedad civil o incluso hay algunos centros de justicia para las mujeres que también tienen sus propios refugios, pues no es lo mismo que estar en tu casa, en tu hogar, en tu espacio, en ese espacio seguro en donde ellas han estado habitando. Entonces, por eso también es muy importante esto que nos comenta Jacqueline, para que en ese momento, en ese espacio en donde ustedes están hablando con las usuarias, pues puedan brindarles empatía, pues puedan brindarles una escucha activa que les ayude a seguir transitando por esa situación. Y también que esto está muy relacionado con lo que nuestra compañera Claudia nos está compartiendo, que es importante que haya una empatía, una escucha activa, preguntas clave que les ayuden a ustedes a identificar cuáles son esos elementos que pueden brindarles para asegurar esta atención interinstitucional e integral y también los conocimientos de las dependencias para atención. Esto es algo sumamente clave y que también pues queremos ayudarles a que ustedes tengan como este directorio de instancias cercanas a sus comunidades para que las mujeres puedan tomar esas decisiones pertinentes y poder afrontar a la situación de violencia que están viviendo. Es algo muy importante lo que nos comparten aquí nuestras compañeras. Muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, Cao, para platicarlo de manera más puntual, aquello que nosotras hemos identificado y que, bueno, a final de cuentas se retroalimenta, se robustece muchísimo con sus comentarios que ustedes nos están dando, ¿no? Entonces, como nos estaba diciendo nuestras compañeras Jacqueline y Claudia, pues es importante que estemos atentas a las emociones de la usuaria, respetar silencios y evitar interrumpir el relato. Esta parte de que hemos estado llevando a cabo nuestros ejercicios profesionales y nuestras vidas cotidianas de manera virtual, pues ha transformado cómo llevamos a cabo una interacción. Y esta parte de los silencios es importante porque a veces necesitamos un poco de tiempo, unos minutos para reflexionar, para organizar todo lo que está pasando en nuestras mentes, en nuestro mundo interior. Y pues ustedes es muy importante que se tomen unos segundos, a veces hasta incluso unos minutos, para que la usuaria pueda encontrar la manera de comunicar no solamente lo que está viviendo, sino también identificar cuáles son sus necesidades y cuáles son esas opciones que más le convienen a ella.
Y también es importante pues que permitamos la expresión de sentimientos tales como la tristeza, la ansiedad, el enojo, el miedo, la angustia, la incertidumbre. En momentos, esta pandemia nos disparó muchísimo esta cuestión de la incertidumbre y pues es importante que lo reconozcamos. Esto también está interrelacionado con el segundo punto, que es escuchar de manera empática, como ya nos compartía nuestra compañera Claudia, activa y respetuosa. Y aquí es importante que lo hagamos de manera que esté libre de estereotipos y prejuicios, considerando las condiciones particulares de las usuarias. Aquí también me gustaría detenerme un poco con algo que estuvimos platicando muchísimo, si ustedes seguramente recuerdan, en el módulo 4 de los ciclos de entrenamientos rápidos, en donde aquí hacían muchísima referencia a que también es importante que estemos atentos, atentas de cuáles son los sentimientos que nosotros estamos experimentando de manera particular, porque eso influye y tiene un impacto importante en la manera en cómo vamos a estar brindando la atención a las usuarias. Entonces es muy necesario, es importante que ustedes se tomen un momento si es que se sienten también angustiados, con miedo, también cansados de estar escuchando como continuamente diversas experiencias que son muy difíciles. Es decir, sus emociones también importan, sus sentimientos también importan. Entonces, de igual manera, esto ayuda mucho a atender el burnout que podemos estar generando a raíz de esta situación y que ello contribuya a que no hagamos una revictimización, que muchas veces se hace también sin pensarlo, de manera no intencionada, y al estar atentos de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, podemos seguir dando un ejercicio profesional ético y acorde a estos derechos humanos. Bueno, dicho esto, también es importante que siempre demos credibilidad a la historia a reserva de una investigación posterior. Esto se relaciona mucho con los puntos que nos estaba compartiendo Tony en la sesión pasada, en donde es importante no criminalizar a las usuarias y tampoco pues ponerles como poner en duda lo que nos están compartiendo o las necesidades que nos están diciendo que tienen y cómo podemos nosotras ayudarlas a resolver estas necesidades. También es muy importante que dediquemos el tiempo necesario para brindar esta atención y identificar, en caso de ser posible, cuáles son estas atenciones, ya sean básicas o especializadas, que podemos brindarle a las usuarias. Esto nos ayuda muchísimo, el semáforo que estábamos viendo en la sesión pasada, en donde tenemos tres colores, que también esto viene muchísimo de los ciclos de entrenamientos rápidos, en donde si ustedes identifican que cuentan con tiempo, que cuentan con un espacio para poder escuchar a más profundidad a las usuarias, pues darles a conocer cuáles son sus derechos humanos, cuáles son esas instancias, porque si bien existen, si bien hay una amplia oferta de servicios, estos lamentablemente son en su mayoría desconocidos por las usuarias. De ahí también la importancia de que ustedes lo puedan conocer, los puedan identificar y que esta información la puedan socializar con las usuarias de manera muy puntual. Y bueno, pues como es una situación, como ustedes saben, bastante difícil, pues se necesita un tiempo para poder procesarla, analizarla, incluso reconocerla, porque muchas veces pues es difícil reconocer algo que pareciera ser que es normal, que lo tenemos como algo normal en nuestra sociedad a nivel cultural, que está en nuestro sistema de manera sistémico. Entonces, reconocerlo y decir esto no está bien, esto no está adecuado, esto tiene un impacto negativo en mi vida, pues también lleva su tiempo. Entonces hay que dedicar el tiempo que podamos para brindar esta atención. Y la comunicación puede ser entrecortada, puede haber pues justo estas disonancias cognitivas en donde la usuaria no logra como poner en orden todo lo que está viviendo, porque son situaciones que está viviendo por personas muy cercanas a ella y que tiene un impacto, afecta su estabilidad psicoemocional, psicosocial. Entonces puede que dentro del discurso, dentro de la historia que les están compartiendo a ustedes puedan encontrar ciertas incoherencias, ciertas cosas que parecieran ser que no están siendo lógicas. Sin embargo, esto se debe a que
esta experiencia de violencia tiene afectaciones a nivel cognitivo, digamos, ¿ok? Entonces, como ustedes también ya saben, y es algo que también hemos estado platicando mucho en los ciclos de entrenamientos rápidos, me parece que ese fue en el módulo 5, en donde se platicó mucho de eso, pues tiene afectaciones cognitivas y pues esto no quiere decir nuevamente que esta historia o que esta experiencia que está viviendo sea falsa, y lo tenemos que recordar mucho. Ahora, también es importante que sigamos mostrando apoyo y aliento a la víctima, que reconozcamos la valentía que tiene para poder afrontar estas historias, estas experiencias, invitándola también a que no sienta culpa o vergüenza ante la situación sufrida, porque pues al ser tan difícil, particularmente, por ejemplo, la violencia sexual, los abusos sexuales son muy difíciles de compartir, son muy difíciles de reconocer, de asumir que se ha sido víctima de esto, porque como la literatura nos dice, las cifras han demostrado que estos abusos se dan por personas que tienen la obligación de cuidarles, y esto contrapone muchísimo, es muy contradictorio. Entonces, el hecho de que hablen, el hecho de que se atrevan a decir qué es lo que están viviendo y a pedir ayuda es una muestra de muchísima valentía. También es importante que facilitemos el empoderamiento de la usuaria víctima de violencia, respetando sus decisiones y sus procesos. No hay nadie como ella que realmente conozca cuál es la situación que ha estado viviendo y cuáles son las mejores decisiones que puede tomar para contribuir a que ellas y sus hijas e hijos, si es el caso, puedan salir asertivamente, efectivamente, de estas situaciones de violencia. Y lo importante aquí es que se le empodere a las usuarias a través del conocimiento, del reconocimiento de sus derechos humanos, así como de esos medios, esos mecanismos, las vías de acceso a ellos, la exigibilidad. ¿Cómo podemos hacer exigibles nuestros derechos humanos? Yendo a estas instancias que están encargadas de la procuración de ellos, es decir, el derecho a la salud, el derecho a una atención física, mental, y también pues a contar con un acompañamiento jurídico. Y en caso de que estemos atendiendo a usuarias que necesiten acompañamiento de un traductor, personas de población indígena, también ellas tienen derecho a contar con traductores, y también las instituciones están obligadas por ley a ofrecer esta atención. Bueno, también es común que la usuaria niegue ser víctima de violencia, es lo que platicábamos hace unos minutitos, o que minimice los efectos y alcance de los actos a los que ha sido sometida. Cognitivamente igual negamos aquello que nos atraviesa, que nos lastima, porque también son mecanismos de defensa. Entonces, nosotros podemos, como operadores de servicios de atención básica inmediata, también ayudarles a identificar que lo que están viviendo va en contra de lo que dice la ley, que ellas tienen por ley derecho a una vida libre de violencia. También todos, independientemente cuál sea nuestro género, pero hablando particularmente de esta población, ellas tienen acceso, ellas tienen derecho a vivir bien, a contar con un espacio adecuado que tenga una incidencia positiva en su desarrollo humano y que tampoco les esté afectando en ningún ámbito en donde ellas se desenvuelven, ya sea en el ámbito comunitario, ámbito familiar, ámbito laboral. En todos los espacios son espacios que nosotras y nosotros también tenemos derecho a que estos sean libres de violencia. Sin embargo, como hemos sido socializados en una cultura que la tiene bastante normalizada y que a pesar de esto, pues hemos hecho muchos avances, hemos hecho muchos ejercicios de capacitación, espacios de sensibilización para que reconozcamos que la violencia no es algo natural, es algo que podemos evitar, que podemos prevenir y que eventualmente con la ayuda de todas y todos vamos a estar erradicando de nuestras sociedades. Entonces, estos espacios, estos momentos en donde las usuarias se comunican con ustedes, son espacios muy buenos para que también contribuyamos a quitarle esa normalización a la violencia y que podamos hacerles frente de una manera adecuada, y pues que todos estos instrumentos que Tony también nos estaba compartiendo ayudan muchísimo a poder seguir contribuyendo a esta
desnormalización, por decirlo así, y que la socialización ahora que hagamos sea de tenemos derecho a vivir vidas libres de violencia, independientemente de nuestra edad, de nuestro género, de nuestra orientación sexual o pues de nuestra ubicación geográfica incluso también, ¿no? Y bueno, recordarles a las usuarias que no están solas, que existe todo un aparato no solamente normativo, sino también institucional e interinstitucional que les ayuda a acceder a sus derechos humanos, que es importante apoyarlas en la autoevaluación y hacer una objetivación de la situación de peligro que ellas están viviendo, así como sus hijas y sus hijos, para que en la medida en que lo reconozcan puedan desplegar herramientas que les ayuden a afrontar esto en compañía, de manera acompañada con estas instancias que también tienen pues todos esta oferta de servicios para poder ayudarles, ya sea en lo que ellas necesitan, ya sea de salud, psicológico, legal, médico o incluso también pues el empoderamiento en caso de que ellas identifiquen que necesitan generar algún tipo de emprendimiento, que son cuestiones que también se pueden hacer en los centros de justicia, o continuar con sus estudios para poder generar un ejercicio profesional que les ayude a generar autonomía e independencia y esto también vaya contribuyendo al empoderamiento de ellas y puedan estar estableciendo otro tipo de plan de vida libre de violencia. Bien, también es importante que a pesar de que nosotros podamos sentir frustración, podamos sentir angustia, podamos sentir a partir de la empatía, injusticia por lo que ellas y sus hijas e hijos están viviendo, es importante que tratemos de controlar y pues manejar también los sentimientos que estamos experimentando. En este sentido es importante no mostrar enojo o alteración si la usuaria no actúa o no quiere actuar de determinada manera. Conocer, como ya lo hemos estado platicando, que tomar acciones y decidir qué hacer, pues cuesta mucho trabajo. Y pues es también parte del proceso para poder afrontar la violencia que están viviendo y generar acciones que le contribuya a terminar con esta situación. Es importante también que no culpabilicemos, minimicemos o justifiquemos la situación de violencia que sufre la usuaria. En ese sentido, pues es importante que de una u otra forma nos mantengamos de manera objetiva frente a lo que nos está compartiendo esta usuaria, pero que ese actuar objetivo esté acorde a lo que nos dicen nuestras normas, nuestras leyes, los protocolos, siempre apegados a los derechos humanos. También es importante que en el momento en que les compartamos cuáles son esas rutas de canalización o de acciones, lo hagamos de manera clara, ofreciendo estas opciones pues de manera muy, muy coherente y acorde a lo que estamos identificando que las usuarias nos están compartiendo que necesitan. Y también es importante que no realicemos cuestionamientos que manifiesten desconfianza o incredulidad en el relato o las acciones que la víctima está emprendiendo, como por ejemplo, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué no hiciste lo otro? ¿O por qué respondiste de tal manera? ¿Qué tal que hubieras hecho esto? Porque ello tiene un impacto importante en la manera en cómo la usuaria está experimentando la violencia y también en que haya decidido levantar pues, el teléfono o solicitar algún tipo de apoyo por parte de nosotros y nosotras y también de las instancias que se encargan de ofrecer estos servicios. Y bueno, en la medida en que podamos tener muy en cuenta todas estas recomendaciones, estas pautas aplicables, vamos a poder contribuir a que nuestro ejercicio profesional diario, cotidiano, se haga de manera prudente, de manera asertiva, de manera pertinente, haciendo que esta cadena de justicia se pueda cumplir, que no haya algún obstáculo, como por ejemplo la revictimización. Es importante que no revictimicemos. También que cada una de estas acciones se hagan con la debida diligencia para que
en este momento del proceso nosotras podamos ofrecer una atención buena y que esta atención se pueda seguir dando en cada uno de los otros etapas de este proceso de acceso a la justicia, que es sumamente importante. Y bueno, finalmente nos gustaría reflexionar, ya estamos prácticamente en la etapa final de estos 2 talleres, de estos espacios que hemos estado compartiendo en conjunto con ustedes. ¿Cuál es la importancia de integrar buenas prácticas profesionales a nuestro ejercicio profesional? ¿Identifican alguna otra buena práctica, además de lo que ya hemos estado platicando? Y pues nos gustaría muchísimo que nos compartieran alguna experiencia que retome la importancia de estas prácticas que ayudan pues a que las usuarias puedan tener conocimiento de sus derechos humanos, que puedan exigirlos y tener también esta buena canalización para acceder a una atención integral especializada que tenga un impacto positivo en su desarrollo. Entonces, de igual forma, está el chat abierto para que podamos platicar ya de finalmente y vayamos cerrando poco a poco esta sesión. Qué bueno que también esto se relaciona muchísimo con lo que ya nos estaba compartiendo Jacqueline, Claudia, pero si alguna de ustedes tiene algún otro comentario que fortalezca lo que hemos estado compartiendo aquí, pues nos ayudaría muchísimo para seguir construyendo de manera conjunta. De igual forma, si gustan irnos compartiendo, si todas estas herramientas que estuvimos platicando, no solamente hoy, sino también el día martes, les ayudaron a tener más herramientas para ofrecer una atención adecuada, también estaría muy bien que nos los pudieran compartir. Entonces, ¿cuáles son esas buenas prácticas que ustedes han llevado a cabo? ¿Alguna otra recomendación que alguna colega les haya compartido, que les haya ayudado a afrontar esta tensión en la pandemia? En lo que llegan los comentarios, igual Jacqueline, muchísimas gracias. Nos dice ella que a raíz de la contingencia se implementó un número de emergencia para atención en crisis que está activo las 24 horas todos los días de la semana en los CABIMS. ¿Okay? Esto también es muy importante, que esta información se conozca y también que nos mantengamos actualizados de cuáles son esas medidas que las instancias han tenido que implementar, como por ejemplo este número de emergencia para atención en crisis, lo cual contribuye a que podamos seguir ofreciendo la atención y la canalización de manera adecuada. Porque igual un poco nos ayuda a que si bien están estas instancias, por ejemplo, estén cerradas o que momentáneamente no estén dando refugios o tampoco estén ofreciendo atención jurídica, si es el caso de que las usuarias requieren de este tipo de atención. Entonces, que nos mantengamos actualizados en torno a estas cuestiones de las instancias también ayudan muchísimo. Y la manera como podemos hacerlo es, algunas de estas instancias tienen
pues sus páginas web, también están en Facebook, están algunas en Twitter y ocupan estos espacios para poder comunicarnos a nosotras y a las usuarias en general, pues cuáles son estos cambios que están implementando. Y también acerca de los nuevos servicios que están ofreciendo, que si bien podría un centro de justicia hasta hace 2 años no ofrecer atención médica, por ejemplo, a raíz de algunas modificaciones que se hacen, ahora sí lo ofrece y ese tipo de información también es importante que podamos compartírselas a las usuarias. Bien, podríamos pasar a la siguiente diapositiva para poder ir cerrando esta sesión y que reflexionemos de manera conjunta nuevamente si se cumplieron los objetivos de la sesión, si se cumplieron de manera general aquellas expectativas que ustedes tenían en torno a estas pequeñas capacitaciones, en torno a la ruta crítica de atención, si consideran que los contenidos de la sesión refuerzan sus conocimientos y bueno, si hay algo en lo que no hayamos cubierto para que lo podamos considerar y a su vez también nosotras fortalecer el trabajo que estamos realizando para poder apoyarles. De igual forma, pues abro el micrófono para alguna cuestión que Tony, Cao, Paulette, Gabri tengan como para compartir alguna impresión que tengan de estos ciclos, bueno, de estos talleres que hemos estado compartiendo. Gracias, Pau. Sí, y pues igual animarlas a que participen, a que nos dejen su opinión, sobre todo pues pensando, ¿no? Pues ustedes quizá ya han recibido más capacitaciones y en específico esta lo que buscamos fue pues despertar a ustedes esa parte que en ocasiones no se ve cuando uno, bueno, nos enseñan leyes o cuando nos ponen el programa que tenemos que seguir aquí o los procedimientos, ¿no? Quizá ya esta parte como más de cuestiones éticas o de conducta o más referidas al cómo se brinda la atención, pues no se ve o no suele verse en otras capacitaciones, que creo que es importante y nos han hecho ustedes también saber, ¿no? Que pues tanto en esta como en la sesión pasada, que en ocasiones pues puede complicarse la atención, ya no porque no tengamos no sé, institucionalizado. Puede haber un caso que de pronto se nos complique y sobre esto, pues, saber, ¿no? No sé, han recibido alguna llamada o han atendido a alguna persona, a una mujer víctima de violencia, y no han sabido cómo proceder, sobre todo qué información o qué les ha hecho falta desde su marco de acción para poder contener, para poder identificar riesgos, para poder canalizar a las víctimas. Gracias, Jacqueline. Jacqueline nos comenta, bueno, nos coloca que es una excelente manera de plantear el tema y muchas gracias. Que si les podrían compartir la presentación. Sí, ¿verdad? Gaby. Sí, perdón, tenía mute en el micrófono. Sí, estaremos tratando de hacerles llegar la presentación. Seguramente será a través de sus instituciones a quienes les compartimos la liga de registro, pero si no, buscamos una manera para que podamos hacerles llegar la presentación. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Y igual también le cedo la palabra, si no hay algún comentario, a Kaori Arzola para que nos comente sobre, pues igual también el cierre y la evaluación. Gracias. Me gustaría compartirles que gran parte de lo que nosotras desarrollamos para esta capacitación, pues se ha nutrido de experiencias que hemos escuchado de otras operadoras y operadores. Por ejemplo, esta parte que veíamos la sesión pasada de las llamadas con clave, de las llamadas de la pizza y todo eso ha surgido por inquietudes que las operadoras y los operadores han
arrojado en otros entrenamientos, en otras capacitaciones. Por ejemplo, en la sesión que tuvimos con el Estado de Guerrero, nos hacían preguntas respecto a las llamadas que se hacen por parte de terceras personas y una operadora decía, ¿qué hago si ya me llamó la vecina y llegan los servicios de las patrullas? Y entonces la persona que está viviendo violencia, en este caso la mujer, ya no quiere, ¿no? Y niega el servicio. Y eso es algo muy común que pasa, que hemos experimentado tal vez en la vida cotidiana, como de qué hago si la persona a la que quiero ayudar y que está viviendo violencia y que estoy viendo que está siendo violentada no quiere recibir la ayuda, ¿no? Entonces ahí nosotras podemos hacer una conjunción de lo que los marcos normativos, los marcos de protección a los derechos humanos establecen, como decía Tony, en un punto como muy con otro lenguaje. Entonces nosotras podemos hacer una unión de estas experiencias y decir, entonces hay un principio que viene en la Ley General de Víctimas, que está establecido en la ley del acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, y entonces esto se conjunta así. Por eso les reiteramos mucho, si ustedes tienen alguna experiencia, ¿no? De que una vez recibí una llamada y me pasó esto y no supe qué hacer, o hice esto, y entonces yo identifiqué que fue una buena práctica. Estas cosas son súper importantes para poder seguir generando contenidos que les ayuden, ¿no? Y a las personas que vienen también, a las operadoras y operadores que están en proceso de formación, también. Entonces, pues agradecemos mucho sus comentarios, su participación, y les recordamos que hay un link en los formularios de Google para que nos puedan ayudar respondiendo la encuesta de satisfacción. También es muy, muy importante para nosotras recibir esta retroalimentación. Y por mi parte sería todo. No sé si Pau quiere continuar con el cierre o hay más participaciones. Sí, muchísimas gracias, Kao, Tony, por lo que nos están compartiendo. También, bueno, Paulette ya nos está apoyando con la evaluación de salida para ver qué tanto los conocimientos que les estuvimos compartiendo ahorita fueron expuestos de manera clara, de manera que pudieran tener un impacto en sus aprendizajes y pues finalmente en lo que ustedes están realizando de manera muy, muy notable en la atención y canalización de las usuarias. Y bueno, también es importante mencionarles que dentro de esta evaluación hay una encuesta de satisfacción para que nosotras podamos mejorar el trabajo que estamos realizando y que podamos seguir otorgándoles herramientas que sean pertinentes para ustedes y las realidades que están afrontando y atendiendo. Entonces, pues ha sido un gusto para nosotras estar aquí con ustedes. Nos gusta mucho estos espacios de enseñanza-aprendizaje porque vamos compartiendo, vamos enseñando y vamos aprendiendo sobre todo de ustedes que son los expertos y las expertas en, pues en estos temas y que finalmente, como ya nos compartía Kao, esto que venimos presentándoles, que armamos para ustedes, fue a partir de una compilación que hicimos no solamente de sus territorios, es decir, de Chihuahua, de Ciudad Juárez, de Guerrero, del Estado de México, sino también pues que nos dimos a la tarea de identificar cuáles eran esas acciones, esas recomendaciones que estaban implementando otros estados de nuestro país y a su vez también de manera internacional, porque pues es una pandemia que se derivó, como ustedes saben, a nivel internacional y que reconocer todas estas acciones ayudan muchísimo para que nuestro trabajo pues se facilite muchísimo más. Entonces, pues, muchas gracias. Les cedo la palabra a Gaby, a Paulette, para que vayamos cerrando. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Paulina, Antonia y a Kaori por habernos guiado en materia de estas 2 sesiones de ruta crítica de atención a mujeres, adolescentes y niñas en contextos de emergencia. De verdad, muchísimas gracias a todas ustedes por haberse conectado, por tomarse el tiempo de asistir a estas 2 sesiones. Sabemos que es muy difícil, como lo decía Octavio al principio, el que ustedes puedan acceder a estas sesiones porque pues, sus jornadas laborales son bastante intensas. Entonces, de verdad, agradecemos muchísimo el que se hayan conectado, el que nos compartan sus comentarios, su expertise, porque al final de cuentas es así como nosotras podemos crecer e ir haciendo las adecuaciones necesarias en los contenidos, en las temáticas y en los resultados que queremos ir construyendo de la mano de ustedes para que realmente la iniciativa Spotlight tenga este efecto que deseamos todas y todos en el terreno y en las vidas de las mujeres, adolescentes y niñas que sufren violencia en nuestro país. Rápidamente, para despedirnos y ya no quitarles más tiempo, quisiera cederle la palabra a Paulette. Mi compañero Octavio
tuvo que salir, pero también se extiende un agradecimiento enorme por parte de la UNODC, al igual que mi colega José Antonio Ruiz, a quienes ustedes pudieron haber visto en las sesiones de la semana pasada, guiando a través de los temas de contención desde el UNFPA. Entonces, le cedo ahora el micrófono a mi colega Paulette Cruz para que pueda despedirse. Paulette. Muchas gracias, Gaby. Bueno, pues nuevamente agradecer su participación. Como lo mencionaba Pau ya, ustedes seguramente ya han recibido un montón de capacitación y de herramientas respecto de la atención remota, pero pues también para nosotros es muy importante generar estos espacios, que ustedes participen y poder tener pues un poco el termómetro que ustedes tienen en terreno sobre lo que está pasando en Chihuahua, ¿no? Les agradecemos mucho su tiempo, sabemos que es complejo para ustedes darse 2 horas de su jornada laboral para estar participando de este espacio y justamente por eso lo apreciamos muchísimo. Muchas gracias a las colegas de ASI, Pau, Kaori, Antonia. Muy buena la exposición. Muchas gracias a todas. Gracias, Paulette. Y bueno, finalmente, muy rápidamente, nada más a mis colegas para que puedan despedirse. Paulina. Pues nuevamente muchísimas gracias. Estos espacios ayudan muchísimo para que podamos seguir aprendiendo, identificando de qué manera podemos mejorar el trabajo que estamos haciendo. Y bueno, esperamos que estos contenidos les ayuden, que puedan llegar a ustedes de manera más puntual. Y si en algo podemos seguir apoyándoles o contribuyendo a hacer su ejercicio profesional de manera más puntual, pues cuenten con nosotras y pues con nuestra organización que es ASI, Asesores para la Inversión Social. Muchas gracias. Gracias, Paulina. Antonia. Gracias. Bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos en estas 2 sesiones. Igual, ¿no? Pues quizá como remarcar la idea de que ustedes se llevan ahorita estos conocimientos y seguramente esto les va a despertar como algún punto, ¿no? Cuando estén en sus procesos de atención a las mujeres víctimas de violencia, y también buscamos que de alguna forma pues salga de ahí, ¿no? Y quizá lo puedan replicar o comentar con otras personas dentro de sus centros de trabajo y sus comunidades. Muchas gracias. Gracias, Antonia. Kaori. Pues nada, muchas gracias por asistir, por compartirnos su tiempo y sus experiencias, y nada, pues seguimos por aquí cuando gusten. Gracias, Kaori. Pues bien, que tengan una muy buena tarde. Seguimos en contacto y estaremos por ahí contactándolos a lo largo de la implementación de la iniciativa Spotlight en nuestros territorios. Que tengan muy buen día y muchísimas gracias. Hasta luego.